Y cambiamos de tema y nos vamos a salir un segundito de la contingencia, como decían, como se dice, lo urgente y lo importante. Lo urgente sin duda es este frente en muchas partes del país, pero también tenemos cosas importantes de largo plazo que van a pasar el invierno, la primavera, el verano, y una de ellas es una institución nuestra como la Teletón, que ya nos acompaña su director médico, Bruno Camaggi. Bruno, gracias por estar aquí. Muy buenas tardes. Buenos días todavía. Buenos días. Buenos días y gracias por la invitación y preocupados, lógicamente, también de lo que está pasando. Por supuesto, ustedes están prácticamente en todas las regiones de nuestro país, pero digo yo, lo urgente y lo importante es porque saber, o en algún momento Teletón está interesado en dar a conocer su cuenta pública, cuál fue el trabajo 2023, cómo terminó, cómo cerró el año, porque seguramente Teletón es todos los días, como dicen ustedes. Así es, pues Teletón es todos los días y estamos en este momento a mitad de año, dando cuentas de la manera mejor que lo podemos hacer, que es agradecer, mostrar lo que hacemos, en qué utilizamos el dinero que toda la gente con tanta confianza deposita en nosotros año a año. Y para eso estas instancias, así como la página web y nuestra memoria, son herramientas muy valiosas. ¿Qué cosas podrías poner en relieve de lo hecho el año 2023 para ir dando ya desarrollo a su trabajo? Yo creo que si uno mirara las grandes cifras, lógicamente lo asistencial, que es el core, el núcleo, el corazón de lo que hacemos, es muy importante. O sea, estos 14 institutos que tenemos desde Arica hasta Coyhaique, los 2 proyectos que estamos desarrollando en O'Higgins, Ñuble, y un tercer proyecto, chiquitito, transitorio, pero muy sentido en la Isla Grande de Chiloé. Logramos hacer 955.000 atenciones el año pasado. A más de 30. Se dice rápido, 900. Se dice rápido, pero es casi 1 millón. Es 1 millón de atenciones a personas que asisten a los institutos de Teletón. 1 millón de personas en un año. Sí, 1 millón de atenciones, casi. No de personas, de atenciones. Casi porque 1 millón en personas son 32.000 pacientes, ¿no? Sí, un poquito más de 32.000 pacientes y sus familias, porque el modelo de atención en Teletón sigue los estándares, ¿no es cierto?, y las recomendaciones de ser un modelo biopsicosocial. O sea, no solamente trabajar con el paciente, trabajar con su familia, trabajar en el entorno, en la comunidad. Entonces, tiene un espectro amplio. Pero si nos fijamos en los ratios, en las proporciones, hay 1 millón de atenciones y a 32.000 pacientes. Uno dice, bueno, no calza los números, 1 millón con 32.000. Habla de la intensidad del trabajo que hay que hacer con esas personas. La cantidad de atenciones a lo mejor a las mismas personas. Habla de la complejidad del trabajo, ¿no? Sí, son un poquito más de 30. Si uno hace rápidamente esos números, ¿no es cierto?, son un poquito más de 30 atenciones por paciente año. Pero eso es un promedio y como todos los promedios esconden la particularidad. Grandes particularidades, desde pacientes que ya están muy cerca de su proceso de alta, que son autovalentes, que están incorporados en la sociedad y probablemente reciben 2, 3, 5 atenciones al año, más bien de seguimiento, y pacientes que están en etapas mucho más activas, que están empezando, pacientes chiquititos, lactantes o pacientes postoperados que van a tener 100, 150 atenciones a lo largo del año. ¿Hay altas en la Teletón? ¿Hay personas que, dada la condición en la cual ustedes lo reciben, hay personas que tienen que estar permanentemente o siempre hay una alta? ¿Los procesos médicos o tratamientos de ustedes consideran siempre una alta? Tenemos principalmente las altas. Hay pacientes que pueden mejorar, o sea, muchas de nuestras condiciones no desaparecen a lo largo de la vida. O sea, un paciente con una parálisis cerebral, que es el diagnóstico más frecuente que atendemos en Teletón, que es un tipo de discapacidad motora, no cognitiva. A veces el nombre es un poco confuso, dice, parálisis cerebral, es una persona con discapacidad intelectual, y no necesariamente. Capacidades cognitivas plenas, ¿entiende? En la gran mayoría, sí, hay un grupo que puede tener ambas condiciones, pero en muchos pacientes puede ser que uno cumpla los objetivos y que sea un paciente con una parálisis cerebral leve, que logró una marcha independiente, logró ser autovolente, se integró al colegio, se incluyó con sus pares y puede ser dado de alta por mejoría. Y también tenemos, lógicamente, topes de edad y, por lo tanto, en algún momento nuestros pacientes son derivados al sistema público o a su sistema propio de salud cuando cumplen los 20 o 25 años según algunas patologías. También ustedes hacen asistencias técnicas que se llaman, ¿no? Y asistencias técnicas, entré a mirar de qué se trataba y tiene que ver, bueno, con ayudas de burritos, sillas de rueda, qué sé yo, facilidades mecánicas que da la tecnología. Eso es muy caro generalmente, ¿no? Eso es muy caro y lo importante es, así
rápidamente, la discapacidad tiene que ver con la restricción a participar. ¿Ya? Es como una ecuación, donde uno tiene facilitadores y barreras. Entonces uno puede mover ambas cosas para que ojalá la persona pueda participar más activamente de un juego, si es un niño, de un colegio, del mundo laboral, del mundo social. Y a veces las ayudas técnicas, que pueden ser órtesis, prótesis, sillas de ruedas, carritos andadores, pueden ser facilitadores, ¿no es cierto? En ese sentido, nosotros entre órtesis y prótesis el año pasado entregamos más de 35.000. Sí, leía. Una órtesis es un dispositivo que se adhiere a un segmento corporal. O sea, yo tengo mi mano, pero a lo mejor producto de un traumatismo necesito una férula. Eso es una órtesis. Una plantilla es una órtesis. En promedio cuestan 130, 135.000 pesos. Una prótesis reemplaza un segmento que no tengo. Plazo, ya. Exactamente, una prótesis de extremidad inferior, de extremidad superior. Una prótesis cuesta más de 3 millones de pesos en general, dependiendo de la complejidad del nivel. Y nosotros atendemos niños y jóvenes, así que las tenemos que ir cambiando todos los años, generalmente por el crecimiento de los niños. Y una ayuda técnica es un dispositivo como una silla de ruedas, de las cuales entregamos casi 5.000, un poquito más de 4.600 todos los años. Hablen de cómo es el trabajo de las personas que están siendo atendidas con ustedes, me refiero a niños y jóvenes sobre todo, y su complemento con lo educacional. Ustedes también tienen ahí una asistencia educacional, he leído. Sí, tenemos una asistencia educacional. Tenemos un equipo de educadoras que son principalmente educadoras diferenciales o psicopedagogas. Perdón, Bruno, tiene que ver con, por ejemplo, vamos a imaginar un caso promedio de una niña, 15 años, que debiendo estar en el colegio está atendiendo asistencias diarias a algún centro de Teletón. ¿Es para que no se quede atrás, para que pueda hacer sus tareas, sus trabajos? ¿Es que no pierda el funcionamiento que podría tener afuera? ¿Esa es la meta o no? Sí, esa es la meta y efectivamente esto es algo que ha ido cambiando. Cuando partimos en Teletón, yo ingresé en Teletón en el 2002, hace harto rato, en algún momento teníamos los pacientes como una especie de jardines infantiles. Teníamos salas de preescolares, salas de escolares. Haciendo la reflexión, dijimos, nosotros no queremos que los pacientes estén afuera de las escuelas y de los colegios, en el fondo, y que se integren plenamente. Entonces, cambiamos un poco el modelo y actualmente, si bien hacemos acompañamiento educativo, lo que trabajan mucho en nuestras unidades son con los colegios. Entonces, van a los colegios. Los terapeutas ocupacionales también muy relevantes. Entonces, oye, ¿qué adaptaciones tengo que hacer en el entorno de este niño? ¿Cuál es la mejor sala? ¿Cómo tengo que poner? Y la adaptación es curricular. La adaptación de los niños en su hábitat. Ese sería el mejor modelo. ¿Y tienen problemas de adaptación con los colegios en general? En general no. ¿Hay cultura de adaptación? Yo te diría que mucho más que antes. Probablemente van a haber situaciones particulares y gente que no está viendo en las casas va a decir, chuta, a mí me cerraron con un portazuelo en la cara. Puede pasar, pero yo te diría que mucho menos que antes. En general, nuestro país tiene mucho más cultura en pos de la inclusión y principalmente en la educación preescolar y escolar. Los índices de escolaridad de los pacientes o jóvenes con discapacidad son bastante buenos, sobre el 90%. Cuando vamos a educación superior y después nos vamos al mundo laboral, la brecha aumenta y ahí sí hay una tarea pendiente que tenemos como sociedad. Los proyectos, hablaste de la mantención de esta gran red, sí, que esa la conocemos porque año a año la vamos conociendo, pero tú hablas de proyectos. ¿Por qué no te detienes un segundito en esos proyectos de los cuales hablan también de una Teletón que innova y que va cambiando y que avanza y mira necesidades? Yo diría que principalmente los proyectos y que ha venido desarrollando Teletón a lo largo de los años tiene que ver con cobertura, como bajo ese objetivo estratégico sanitario, estar en todas partes, estar cerca, de modo de tener accesibilidad y oportunidad de la atención. Una atención puede ser maravillosa, pero si me demoro 2 años en que me la den, pierde lógicamente la utilidad. Entonces, los proyectos de O'Higgins, un instituto en O'Higgins, que ya se está construyendo... ¿No había o se me está mejorando o se está complementando? No, O'Higgins no tenía. No había. Siempre se pensó que estas más de 1.100 familias podían hacerlo en Santiago. Y actualmente van a la Teletón de Santiago. Pero cuando uno va, yo tuve la oportunidad durante el desarrollo del proyecto, claro, no es Rancagua, son los alrededores y la conectividad no es fácil. A veces son 3 horas para llegar a Santiago, aunque uno piensa que están muy cerca, y 3 horas de vuelta. Entonces, se hacía muy necesario y este instituto ya está en construcción y si Dios quiere la obra deberá estar entregándose a mediados del próximo año y el compromiso ojalá tenerlo ya operativo para la próxima campaña del 2025. La obra es la obra civil y después el equipamiento, ¿no? Así es.
pero full tecnología, por lo que podemos ver, ¿no es cierto? Sí, full tecnología. Ya. Ese es O'Higgins, la región de O'Higgins. Sí. Después el otro proyecto. Ñuble, Ñuble. en Chillán. En Chillán mismo. Porque ahí tenemos cerca de 800 algo familias, casi 900 familias, que están distribuidas entre los institutos de Maule, en Talca y Concepción. Ya. Entonces, ahí esa región nueva, que ¿no es cierto? Sí. No tenemos un instituto y ahí estamos lógicamente trabajando. Está en etapa de licitación. Apenas se adjudique la licitación, deberíamos empezar la Y eso, construcción. para las familias que nos escuchan, nos ven en Ñuble, ¿cuándo deberá estar operativo? Yo creo que 2 años y medio, más o menos, probablemente. Más o menos la construcción son 2 años entre la construcción, equipamiento y la obtención de los ¿Y permisos. son características relativamente estándar? Sí. Van a ser Ayuda. centros de... Obviamente el tamaño depende de la demanda, ¿no es cierto?, de las poblaciones, pero son Sí. institutos similares. No es que haya que ser derivado a Santiago porque hay más equipamiento, o a Valparaíso, o a Concepción. Salvo en ciertas condiciones bien específicas. Efectivamente, todos los institutos tienen un estándar mínimo, un piso mínimo de todos los servicios. Enfermería, médico, kinesioterapia, terapia ocupacional, educación, que estábamos conversando, laboratorio de órtesis y prótesis, entrega de ayudas técnicas, etc. Pueden haber algunas cosas, algunas prestaciones, por ejemplo, algunos tipos de cirugía que se hacen solo en Santiago. O se hacen en ciertos centros de referencia, que es Antofagasta en el norte, Valparaíso, Conce por el sur, como los laboratorios de Marcha, por ejemplo. Y ahí lo que hacemos es apoyar a las familias con los traslados y también a veces con la colocación familiar. Se alojan y tenemos casas de colocación familiar para que puedan estar ahí. Y lo de los traslados, que Bruno nos comenta, me ha tocado verlo en algunas teletones, que llama mucho la atención porque ustedes ayudan a acercarse. Pones el caso de Ñuble, por poner un caso. Bueno, todavía no hay centro allí. Las personas que puedan vivir en Coihueco, que puedan vivir en San Ignacio, que puedan vivir en comunas más rurales, más alejadas, ustedes ayudan a esas personas a acercarse a los centros, ¿no? Sí, todos los institutos tienen áreas de movilización. Lógicamente tienen una oferta restringida. Sí, claro. Entonces hay una caracterización, una priorización, pensando en pacientes con compromisos más severos, de muy difícil traslado, que ya son jóvenes, muchas veces de 16, 17, 18 años, con patologías severas, que son dependientes totalmente, muchos de ellos con síndromes epilépticos, convulsiones. Y lo que hacemos para los más chiquititos, para los bebés, es también apoyar muchas veces en dinero, una ayuda social en dinero para una mamá que pueda, en el fondo, tomar la locomoción pública. Nos quedamos pendientes con los proyectos, uno de Chiloé. De Chiloé. ¿Dónde estaría eso y de qué características sería? Nosotros tenemos un centro base que está en Puerto Montt y lógicamente las familias de Chiloé se trasladan también con un sacrificio. Pueden ser 3 horas perfectamente. Así es, para atravesar el canal, ¿no es cierto? Y con lo que implica. Entonces, lo que hicimos fue ir a la municipalidad, tuvimos una muy buena recepción y tenemos ya un espacio ¿Dónde? facilitado. Castro, Ancud, Quellón, ¿dónde? Castro, el centro de la isla. Así es. Y ahí vamos a colocar, ya estamos construyendo un pequeño centro que va a tener, lógicamente, principalmente fonoaudiología, enfermería, kine y terapia ocupacional, para que todas las sesiones de tratamiento, probablemente las que sean 2 o 3 veces a la semana, sean ahí. Los pacientes van a tener que seguir viajando durante un tiempo a Puerto Montt, pero solo para los controles médicos, que son 3 veces al año, solo para una prótesis, que es 1 vez al año, o para una cirugía. Pero el día a día de rehabilitación lo pueden hacer, lógicamente, en la isla. ¿Y esto por qué? ¿Por recursos que no hacen inmediatamente un centro un poco más desarrollado, más grande, o porque todavía no ven la necesidad, según la demanda de sus pacientes allí? Yo te diría que por recursos, principalmente. Hablemos de recursos un poco. Porque tenemos, normalmente lo que estamos haciendo en los últimos años es con los gobiernos regionales presentar proyectos y obtener los recursos para equipar centros con última tecnología o construir centros nuevos, ¿no es cierto? Lo que tiene que ver con el CAPEX, con la inversión. Sí. Y el OPEX, la operación de los centros, lógicamente sale de los recursos que nosotros recaudamos a través de la campaña principalmente y otras fuentes de ingresos. Perdón, hablemos un segundito antes de terminar de recursos, pero estas cosas no caen del cielo. Estas cosas hay que construirlas, planificarlas a partir de la ayuda que dan los chilenos y las chilenas. Entonces, ¿este año va a haber campaña? Este año va a haber campaña 8 y 9 de noviembre. Ya, 8 y 9 de noviembre. ¿Y cómo con la última campaña que se recolectó, tú me recordarás cuánto es la cifra? Poquito más de 44.000. Fue el último. El último.
con eso están bien los montos, están bien las cifras, están bien financiados. Estamos ¿Pudieran en una... hacer más cosas si tuvieran más plata o están en proyectos bien equilibrados? A ver, estamos lógicamente en una situación en la cual la campaña recauda 44.000, para ponerlo en grandes números. La operación de los centros cuesta 48. Ojo, era cercano a 40 hace 4 años atrás. Ah, ya. Los aumentos operar los operar 48. los 14 centros. Los equipamientos nuevos tecnológicos, la cantidad de cirugía, la complejidad en salud en general es más caro. Entonces, nos cuesta 48. Ustedes eran chuta, no calza. No. Pero hay un aporte del Estado a través de FONASA, que son 13.000 millones de pesos. Y quedan con un delta. Y ahí quedamos, efectivamente. Ahora, hacer la campaña cuesta más o menos como un 20%, 19-20% de la recaudación. El 80% va para los institutos. Es un estándar, ¿eh? Nosotros buscamos afuera así como cuál es el estándar y en general si tú gastas menos de un 25% en recaudar para una organización sin fines de lucro, está dentro de un estándar internacional aceptable. Bueno, Bruno Camaggi, que es el director médico de Teletón, viniendo un día como este a dar cuenta un poco de la Teletón 2023, así de manera somera. En todo caso, está en la memoria, está con acceso para quien quiera más detalle de cada uno de los centros, de los recursos utilizados, de los proyectos, me imagino en teletón.cl, ¿no? Así es, www.teletón.cl, hay un banner también de transparencia y ahí pueden ver, porque también a la gente le interesa las preguntas frecuentes sobre el directorio, sobre los artistas, si cobran, no cobran. En general yo creo que hemos ido despejando esos mantos de ideas erradas y equívocas, pero siempre es bueno igual que la gente pueda revisarlo. La evidencia se termina imponiendo frente a ideas, rumores o ideas que pueden ser corroboradas y hay que atender con transparencia. Así que en teletón.cl usted puede ver todos los detalles y las dudas que tenga. Y si no, hará preguntas, va a haber un mail para hacer preguntas. De todas maneras, hay un canal también de denuncia. Estamos aspirando a las mejores prácticas y aparte certificados por Chile Transparente también. Así que eso es una muy buena. Bruno Camaggi, en esta suerte de cuenta 2023, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en el estudio. Gracias, Matías. Que te vaya Muchas muy gracias. bien.